Hola gente maravillosa en algún lugar del mundo, yo soy Cristo y quiero compartir algo con ustedes, quiero compartir algo contigo. Este video es un viaje muy inesperado a través de unos 30 prefijos griegos y latinos, que son muy usuales que te evalúen en pruebas de conocimiento, así que este video te va a servir muchísimo, o simplemente porque eres muy curioso y te interesa saber el origen de las palabras. Les cuento un dato muy personal, pero mi abuelito era profesor de griego y latín, y creo que de ahí derivaba su gusto por la ortografía, y eso me lo transmitió a mí, que a día de hoy soy un maníaco de la ortografía. Espero poder transmitirles mucho de lo que me gusta descubrir qué significa una palabra, así que comencemos. Con un trasfondo histórico. La Edad Antigua es un período de la historia de la humanidad que está comprendido más o menos entre el 3500 a.C. y el año 476 después de Cristo, cuando ocurre la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante la Edad Antigua ocurre la aparición de las civilizaciones, y las dos civilizaciones que nos interesan muchísimo son la griega y romana, porque recordemos que sobre todo en los países latinos tenemos una herencia greco-romana muy notable. Y de hecho muchas de las palabras que utilizamos vienen justamente de prefijos griegos y latinos. Así que vamos a empezar. Y estaba pensando con qué palabra o con qué prefijo podríamos comenzar para hacer este análisis. Y pensé, qué mejor por un paseo por la mitología griega. Pronto haré también un video sobre un árbol genealógico de los dioses y deidades griegas. Así que, si analizamos la teogonía de Hesíodo, que consideren que es como la historia de los dioses griegos, comienza diciéndonos que al principio solo había el caos, y del caos surgió Gea, aunque en ciertas versiones en vez de Gea se le dice Gaia, que es el nombre de los álbumes de Mago de Oz. ¡Qué datazo! Gea significa tierra. Entonces, ¿qué preguntas te pueden decir en algún examen de admisión, en algún examen de lenguaje? Que digas cuál es el significado de algunas de las palabras que tienen Gea, así que veamos algunas. Una palabra muy común para distinguir materias o asignaturas es logos, que significa estudio o tratado. Si nos dicen geología, es el estudio de la tierra. Ahora, si decimos geografía, utiliza el vocablo grafos, que significa escritura o dibujo. Así que la geografía sería el dibujo de la tierra. Una diferencia que suele plantear entre geología y geografía es que la geología es el estudio y entendimiento de todo lo que es la tierra, su formación, etc. Mientras que la geografía se centra más en lo que tú verías en un mapa, justo en el dibujo de la tierra. Geometría se junta con el vocablo metros, que significa medida. Geometría significaría la medida de la Tierra y por lo tanto es la materia en la que se toman mediciones o se trata de analizar mediciones. Vamos con una más. Si yo te digo geocéntrico, la palabra geo es tierra y céntrico es de centro. Entonces aparece en cierto momento la teoría geocéntrica, sobre todo en la Edad Media, la que le sigue a la Edad Antigua, en la que se decía que el planeta Tierra, la Tierra, era el centro de todo. Ahora, vamos a ir encadenando. Si en cambio escuchas tú alguna vez heliocéntrica, que es por ejemplo la teoría que había dicho Copérnico. Helios viene también de un dios de la mitología griega y se refiere al dios Sol. La teoría heliocéntrica es la que indicaba que es realmente el Sol el que está en la mitad o en el centro del sistema solar. Un dato curioso, si recuerdas un poco las 7 maravillas del mundo antiguo, está el Coloso de Rodas. Es por la ciudad en la que está, Rodas en Chipre, pero ese coloso es una representación del dios Helios. Ahora, hay otro tipo de pregunta que te pueden hacer para utilizar este razonamiento de los vocablos y prefijos y sufijos, y es que tú digas qué significa uno de esos vocablos, y para hacerlo un truco muy fácil es que pienses en varias palabras que tienen ese vocablo y ver qué tienen en común. Si yo te digo geoglifo, la palabra geo es tierra, y un geoglifo es un grabado en la tierra. Luego, un petroglifo es un grabado en piedra, porque petro significa piedra. Un jeroglífico viene de jero, que significa santidad o divinidad. Los jeroglíficos, que eran la escritura de los egipcios, se representaban más que nada como escrituras sagradas. Y si te das cuenta, geoglifo, petroglifo, jeroglífico, ¿qué tienen en común? La palabra grabado es porque glifos significa grabado. Grabado de marcar, ¿no? Grabado de hacer una marca. Vamos encadenando cosas. La palabra petro es realmente un vocablo latino, un vocablo romano, y significa piedra. Y para los más apegados a la religión saben que hay un pasaje en la Biblia en la que Jesucristo dice:
sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y muchos expertos hacen alusión que realmente cuando dice sobre esta piedra, sobre este Petro, no se refería tanto a una cosa, sino a alguien, porque Petro es el nombre de Pedro, que literal estaba diciendo sobre Pedro se edificará toda mi iglesia. Y curiosamente a Pedro se le considera el primer papa de la historia. Continuando con esta cadena te diré que si Petro es el vocablo latino romano para hablar de piedra, también hay uno griego y es el vocablo lito o litos. De pronto te suena la litografía, que la litografía es la escritura en piedra. Hay algo que yo me di cuenta, encontré un patrón sobre ciertas palabras, sobre ciertos vocablos, que no viene en ningún libro ni nadie me lo enseñó. Obviamente hay palabras que tienen su raíz griega y latina. Entonces, ¿cómo diferenciar cuál es cuál? Por ejemplo, en este caso, Petro y lito ambas significan piedra. Y otro ejemplo es la comparación entre gea y también terra. Pues algo que yo me di cuenta en el momento, una forma fácil de darte cuenta cuál es el prefijo romano y cuál es el griego, es que cuando la palabra se parece mucho al español, lo más probable es que sea latina, que sea romana. Y si no se parece al español, probablemente es griega. Entonces piénsale tú, entre gea y terra, ¿cuál es la griega? La que no se parece al español, gea, que viene de la mitología. En cambio, terra, que sí se parece mucho al español, es el vocablo latino, el vocablo romano. Entre lito y petro, que ambos significan piedra, lito no se parece a nuestra palabra en español, es porque es el prefijo, el vocablo griego. En cambio, petro, que es muy parecido a piedra, es el vocablo latino. Esto funciona muchas veces, pero tampoco te confíes, así que mejor siempre es buscar, pero es una muy buena referencia. Hablando de terra, hablemos de terremoto. ¿Qué pensarías tú que es un terremoto? Es la tierra que en movimiento. Busquemos otra que también tenga moto. Maremoto, que es mar en movimiento. Y solo con esas dos coincidencias ya sabríamos que el vocablo moto significa movimiento. Así de fácil podemos saber lo que significa un prefijo. Disculpen si cada rato estoy diciendo prefijo y alguien dirá, pero no está al final, por lo tanto sería sufijo. Sí, por eso trato de decirle vocablo. Pero es que también pienso, por ejemplo, en la palabra motocicleta. Ya dijimos que moto significa movimiento. En cambio, ciclo significa rueda. Entonces, literalmente, motocicleta es ruedas en movimiento. Se refiere a ruedas movidas por un motor. Porque si no, la bicicleta también sería motocicleta, ¿no? Solo que la bicicleta simplemente es de dos ruedas. O sea que la motocicleta también es una bicicleta. Cosas. Hablando de... Con esto tengo que lidiar toda la noche. Es muy difícil grabar, pero bueno, estoy aquí por ustedes. Y la última que voy a asociar con gea o tierra es la palabra Pangea. Porque quiero proponerte algo y es que me digas ¿qué crees que significa el prefijo pan? Tienes que diferenciar que no estamos hablando del pan, la masa rica que podemos comer. Y te diré que esto de saber qué significa pan no es tan fácil, es un prefijo griego. Para hacerlo vamos a pensar en otras palabras que tienen el prefijo pan. Por ejemplo, panamericano, como en los Juegos Panamericanos, se refiere a donde participan todos los de América. Sabes que existe un diccionario panhispánico de dudas. Este diccionario panhispánico es el que se refiere a todos los países hispanos. Una persona pansexual es la que siente atracción por todo. ¿Qué tienen en común todas esas palabras? Esta parte de todo, totalidad, es porque este vocablo pan significa totalidad o todos. La Pangea se refiere a este megacontinente de hace unos 230 millones de años y literal significa todas las tierras. Y vamos a pasar a otra palabra desde aquí. ¿Qué es un panteón? A día de hoy lo conocemos como un cementerio, pero originalmente la palabra panteón viene de pan, que es todos, y teos, que es Dios o religión. El panteón romano, por ejemplo, literal significa la casa de todos los dioses. Entiendo que esto luego se deriva como el hogar de descanso de los dioses, luego que es como el hogar de descanso eterno, y de ahí deriva un poquito a lo que hoy en día se le conocería como un cementerio. Un dato curioso, la palabra cementerio realmente significa dormitorio, porque es el lugar para ir a descansar, mira tú. Continuando con lo de teo o teos, que es Dios o religión, vamos con algunas palabras que tienen este vocablo. Vamos con algunas palabras que tienen que ver con numeración. Por ejemplo, monoteísta
se refiere a una cultura con un dios. Si alguna vez escuchas triteísmo, se refiere al entendimiento de que la divinidad tiene 3 esencias. Una civilización politeísta es la que tiene muchos dioses. Completemos hasta ahí esos prefijos de numeración. Mono para 1, bi o di para 2, tri para 3, tetra y cuadri para 4, cinqui y penta para 5. Por favor, en base a lo que dijimos antes, te reto a que adivines una cosa. Entre cuadri y tetra, ¿cuál es griega y cuál es latina? Entre cinqui y penta, ¿cuál es griega y latina? Estoy seguro que lo vas a lograr. Y claro, la palabra poli es para muchos. La monogamia viene de mono, que es uno, y gamos, que es unión. Monogamia es la unión de una pareja. La poligamia es con varias o muchas parejas. Vamos con otra. La palabra teogonía se refiere más que nada a el origen de los dioses. Otras expresiones. Ateo se refiere a sin Dios, porque el prefijo a significa no o sin. Anormal, no normal. Asexual, que no siente atracción sexual de ninguna manera. Ahora, es diferente ateo que antiteísta, porque una persona antiteísta está en contra de las religiones. Y hay una tendencia religiosa que a mí la verdad me atrae mucho como concepto, y es el panteísmo, que no se refiere a venerar a panes. ¡Ja! Ya analizamos ambos vocablos. El panteísmo se refiere a la creencia de que todo es parte de la divinidad. Una persona panteísta creería que todo es Dios. Por ejemplo, el viento es Dios, la naturaleza es Dios, el sol es Dios, las personas son Dios, tu tía Marta también es Dios. Y como digo, me parece un concepto bastante interesante. Y para seguir nuestra cadena de prefijos, vamos con la palabra teocracia. Probablemente he escuchado la palabra cracia sobre todo en contextos políticos. Porque, por ejemplo, está la democracia, está la oligocracia, la aristocracia, la burocracia, etc. ¿Qué significa la palabra cracia y a dónde va con esto? La palabra cracia, a los que les guste mucho el juego God of War, la van a reconocer muy rápido porque viene del personaje Kratos de la mitología griega. Y Kratos significa poder. Vamos, la democracia es el poder del demos. Y demos es pueblo, población. Es el poder de la gente, el poder del pueblo, en el que el pueblo elige. Por ahí, si la democracia al final funciona o no funciona, déjalo en los comentarios. Tú reconocerías la palabra demo porque aparece también en otras palabras como pandemia. Y la pandemia es algo que afecta a toda la gente. A diferencia de la epidemia, que afecta a un grupo central de gente, a un grupo cerrado de gente. El prefijo epi significa sobre o encima. Epidemia es sobre una población. Pandemia sobre toda la población. La autocracia es como decir el poder de uno mismo, pero luego se deriva como si fuera el poder de uno y se refiere más a un tipo de tiranía. Se refiere a un tipo de dictadura. La aristocracia viene de aristo, que quiere decir los mejores. La aristocracia es el poder de los mejores. De hecho, algo un poquito feo, pero de la palabra aristo, mejor, viene también lo del tema de ario, que también significa selecto o mejor. Y al final, el tema de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y la raza aria es por esta falsa creencia de una raza superior. Y luego, Aristóteles viene de aristo, que es selecto o mejor, y telios, que significa fin o objetivo. Aristóteles, su nombre significa el que persigue lo mejor, el que tiene como objetivo lo mejor. Y lo más bonito, el que busca el mejor fin. Y también te sonará oligocracia, que de ahí luego viene oligarquía. Que la palabra oligo significa pocos o reducido. Oligocracia sería el poder de unos pocos. Y si te suena burocracia, aquí viene lo interesante porque buró viene de un vocablo francés que significa escritorio. La burocracia es como decir el poder desde el escritorio. O sea, que te tengan firmando papeles todo el día, vaya. Y decíamos que es la teocracia, que puedes deducir que significa el poder basado en Dios, el poder basado en la religión. Claro, cuando tú entiendes como un organismo que tiene un líder religioso, es una teocracia. Por ejemplo, lo que pasa en el país del Vaticano, que el máximo dirigente es el Papa. Pero luego un poquito feos son lo que son los países teocráticos, que son por ejemplo Afganistán, Irán u otros países islamistas. Y un dato curioso es que muchas de las leyes se toman a partir de los textos bíblicos. Y muchos textos bíblicos tienen algunas cosas un poquito feas.
Por ejemplo, que el testimonio de una mujer valga la mitad que la de un hombre, que la homosexualidad sea un pecado que se castiga con la muerte, entre muchas otras bastante feitas. También deja tu comentario, siempre con mucho raciocinio y racionalidad. Y siguiendo con Teo, vamos con una palabra interesante que es la palabra teofilia. La palabra filo o filia significa amor. Teofilia significa amor por Dios o amor por la religión. Y de ahí mismo viene el nombre Teófilo, ¿no? Por cierto, el nombre Mateo significa el regalo de nuestro Señor, el regalo de Dios. Mira tú. Volviendo con filo, una muy bonita, la palabra filosofía. Filo significa amor y sofía significa sabiduría. Filosofía es el amor por la sabiduría. Cuando tú veas la palabra filia al final de alguna palabra se refiere un poco al tema de las tendencias amorosas o carnales, ¿no? Aunque algunas son bastante feas y un poquito ilegales como te podrás imaginar. Y no las vamos a decir, pero te las puedes imaginar. Vamos con una más. Si te digo filántropo y te pido que me digas qué significa la palabra antropo. A ver, como diría Tony Stark, playboy, millonario, filántropo. Filántropo viene de filos, que es amor. ¿Pero qué es un filántropo? Antropo, si piensas en antropología, es una materia en la que te enseñaban sobre el ser humano. Y es porque antropo significa hombre o humano. La filantropía es el amor por el ser humano. Una persona filántropa es generosa, solidaria. Y ahora que lo pienso, vamos ahora con otra que tiene que ver con el antropo, la antropofagia. En la reciente y muy famosa película La Sociedad de la Nieve, justo se hace este debate de si es correcta o no la antropofagia en un caso de vida o muerte. ¿Te imaginas lo que es antropofagia, no? El vocablo fago significa alimentación. Claro, antropofagia es alimentarse de humanos, o sea, el canibalismo. Pero vamos con otras así. La autofagia significa en todo caso alimentarse de uno mismo, o sea, ñam, te sacas el brazo. Aunque también se refiere cuando por falta de alimento tu propio estómago se empieza a comer lo que está dentro de ti. ¿Entiendo algo así? Corríjame en los comentarios. A algunas poblaciones de la Amazonía ecuatoriana se les reconoce por el hábito de la entomofagia. La entomofagia es alimentarse de insectos. Y hay ciertos animales que son hematófagos. Hemato viene de sangre. Por eso tienes palabras como por ejemplo hemoglobina, hemorragia, etc. Ciertos tipos de murciélagos son hematófagos porque se alimentan de sangre. Y por ahí te dejo que tú busques una bastante fea que es la coprofagia. Volviendo a antropo, ya hablamos de la filantropía, pero vamos con la contraria, la misantropía, que es una persona misántropa. Esa es otra que tú sí podrías reconocer pensando en otras palabras que tienen este prefijo o vocablo miso. Porque quizás has escuchado de la misoginia, que es algo contra lo que lucha mucho el feminismo o las búsquedas de igualdad. Aunque es verdad que muchas propias feministas, lo siento por eso, se viene la funda, son misándricas. Bien, la palabra misoginia hace referencia al odio a la mujer, porque este vocablo ginos hace referencia a la mujer. En cambio, para hablar del hombre, es decir, del varón, se utiliza el vocablo andros. Por lo tanto, misandria es el odio al hombre. Y si a ti te pasa que te disgusta mucho los sonidos repetitivos, escuchar a alguien masticar, o sonidos, por ejemplo, del... Se podría decir que tienes un poco de misofonía, el odio a los sonidos. Y por ahí sabríamos lo que es miso, porque te das cuenta que ¿qué tienen en común esas palabras? Odio a la mujer, odio al hombre, odio al sonido, odio. El vocablo miso es odio y por tanto misantropía es el odio a la humanidad. Lo que sería el villano que quiere destruir a todos los humanos, por ejemplo. ¿Héroe o villano? Y hablando de misofonía, una cosa es que te disgusten los sonidos, pero otra cosa es que le tengas miedo a los sonidos y al ruido. Regresando un poco a la mitología griega, Deimos y Phobos son la representación en la mitología griega del terror y el miedo. Deimos es terror y Phobos es miedo. Y tienes que saber que de hecho las dos lunas de Marte, que de hecho es como que se le considera también la representación de Ares, el dios de la guerra, son Deimos y Phobos, como diciendo que la guerra trae terror y miedo. Mira qué interesante es.
Con el tema de las fobias podemos hacer un video entero y si tú quisieras verlo, por favor déjalo en los comentarios. También deja en los comentarios cuál es una fobia que tú tengas. Te comprenderemos y te daremos un abracito en forma de like. Yo voy a mencionar 4. Ya dijimos antes que la entomofagia es comer insectos. La entomofobia es tener miedo a los insectos. En la estructura de las polis griegas, el ágora se refería a la plaza más grande del pueblo, un lugar súper abierto. Y de ahí, el agorafobia es el miedo a los lugares muy abiertos. En cambio, la claustrofobia es el miedo a los lugares cerrados. Y en cambio, la acrofobia es el terror a las alturas. Dos muy chistosas. ¿Sabes que hay una fobia que es la hipópoto-monstrosesquipedaliofobia? ¿Y qué es? El terror a las palabras largas. ¿Quién fue el maniático que le puso el nombre? ¿Quién fue el psicópata que le puso el nombre? Pobre gente. Imagínate la persona, es que sabe que le tengo miedo a las palabras largas. Dice, hay un nombre para eso. Es la hipópoto-monstrosesquipedaliofobia. Y la persona, ¡ah, no! Qué terrible, ¿no? Y también está, por ejemplo, la triscaidecafobia, que es el miedo al número 13, mira tú. Unita más, la pirofobia. Pero para esto quiero que hagamos el ejercicio de antes y pensar qué es la palabra piro. Si tú piensas en pirotécnico o pirotecnia, es el manejo técnico de los fuegos artificiales. Legalmente solo es el manejo del fuego. La piroclastia es un proceso químico de rompimiento por mucho calor, por fuego. Y piromanía es una persona que tiene afición por el fuego, locura por el fuego. La palabra piro es fuego. Entonces pirofobia es el terror al fuego, ¿no? Y gente maravillosa, estamos a punto de acabar. Vamos a desglosar esta palabra manía. Manía es locura. Y claro, loquitos somos todos, ¿no? Pero veamos ciertas locuras específicas. Cuando tú escuchas mitomanía, es una persona que tiene afición por mentir. La melomanía es una afición por la música o la melodía. La bibliomanía es una afición por los libros. Mira nomás. Y la verdad es que con este tema nos podemos tirar horas y horas y horas. Pero este video lo voy a dejar aquí. Gente maravillosa, muchas gracias por haberlo visto. Espero que hayamos aprendido mucho, espero que les hayan aportado muchos datos interesantes y sobre todo esta importante curiosidad por la etimología, descubrir de dónde vienen las palabras que utilizamos. Por favor, deja todo lo que quieras en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que nos sigamos viendo. Te veré en próximos videos. Recuerda por favor comentar, darle like, compartir, suscribirte. Me ha encantado hacer este video, espero que a ti también te haya gustado. Te mando un fortísimo, fortísimo abrazo. Recordemos siempre ser una mejor versión de nosotros mismos. Yo soy Cristo. Adiós.